Me llamo Almudena Castañeda y, aunque la voz me tiembla a veces, todavía sé sostenerme sola. Era lunes por la mañana. De esos grises que se pegan a las persianas y hacen que el pecho duela un poquito más. La noche anterior casi no dormí por la tos. Se me había terminado el medicamento para la presión y la pomada de la rodilla. El médico había dicho que no me confiara, que los resfriados a mi edad se vuelven tercos. Abrí la cartera sobre la mesa de la cocina, junto a una taza de café que se había quedado fría, y conté lo que había monedas sueltas. Un billete arrugado. Nada más. Calculé rápido. Me faltaban 200 pesos. Respiré hondo. No me gusta pedir favores, menos ahora que soy viuda y la gente cree que una anda pidiendo por todos lados. Pero el cuerpo no perdona. Tomé el celular. El nombre de Elvira, mi nuera. Brilló en la pantalla. Dudé unos segundos, como quien se asoma a una puerta y no sabe si habrá abrazo o empujón del otro lado. Llamé. «Hola». «Elvira, ¿puedes hablar?», pregunté con la voz tranquila. Silencio de fondo. Y luego el sonido de una licuadora. Risas. Un ya voy que no era para mí. Por fin contestó Diga. «Almudena». Rápido, que ando en 1000 cosas. Tragué saliva. No me trago el orgullo con gusto. Pero hay días en que toca. Mija, ando un poco mala de la tos y se me acabó el medicamento. Hoy no me siento segura para manejar. ¿Me prestas 200 pesos? Te los regreso el viernes. O si puedes llevarme a la farmacia. Mejor. No sé si ya tenía la respuesta guardada. La escuché suspirar. Ese suspiro que no es cansancio, sino juicio. 200 pesos, se rió bajito. Pero con filo. Vaya a trabajar, vieja floja. En un Oxxo seguro sí la contratan para acomodar galletas. No sea dramática. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, como si necesitara comprobar que de veras había dicho lo que dijo. Me ardieron los ojos. No por el dinero, por la falta de respeto. En la ventana, el jardín se veía apagado. Y yo pensé en Hernán, mi esposo, en cómo me decía usted siempre firme. Almu, aunque la tormenta truene. Cerré los ojos. Me sostuve a mí misma, como se sostiene un árbol en plena ráfaga. Elvira, solo te pedí un aventón o un préstamo chiquito. Dije despacio, para no quebrarme, pues no contestó. No me voy a hacer cargo de usted cada que se le ocurra enfermarse. A su edad, piensen antes de gastar. Yo no estoy para andar resolviendo todo. Ustedes se acostumbran a que una les haga y les deshaga. Y no, hágase útil por una vez. No sé qué dolió más. Si vieja floja o hágase útil, yo he sido útil toda la vida, madre. Esposa, ama de casa. Mujer que hace rendir el peso y el tiempo. Mujer que carga con las penas y pone café para todos. Pero eso no se ve cuando alguien solo quiere ganar la pelea. Miré el reloj de la pared. Eran las 10:15. En otro tiempo. A esa hora, Tomás. Mi hijo me habría llamado por pura costumbre. ¿Ya desayunó? Mamá. En otro tiempo. Elvira me habría preguntado por la receta del arroz con leche de la abuela. En otro tiempo. Yo no habría necesitado llamar a nadie. Algo más, agregó con impaciencia. La rabia me subió como un golpe de calor. No grité. No nací para las escenitas. A mí me espeducaron para hablar bajo y decidir alto. Sentí el pulso en las sienes. Y entonces, lo supe, hay ofensas que no admiten explicación. Hay fronteras que se marcan con una sola línea. La mía iba a ser una frase corta. Te vas a arrepentir, dije. El silencio del otro lado fue distinto. Un hueco redondo, como si la palabra hubiera caído en seco en su sala impecable. Ella soltó una risita incrédula.
¿Me está amenazando? No respondí. Te estoy avisando. Colgué con cuidado. Como si al colgar también dejara en su sitio algo que por fin entendí. Me quedé un momento viendo mi reflejo en la puerta del horno. A veces una se reconoce en las ganas de llorar, otras en la manera de sostenerlas. Fui a mi cuarto. Abrí el closet, detrás de los vestidos negros del luto. Ahí donde nadie mete mano. Estaba la caja fuerte. Pasé los dedos por el metal frío y sentí la certeza que da tocar lo verdadero. Metí la clave. El clic de la chapa me supo a alivio. Adentro. Hernán seguía hablándome con papeles estados de cuenta, contratos con sello, la copia de una carta donde me pedía guardar silencio. Recordé su voz en el hospital, cerquita del oído, cuando me dijo Almú: no le cuente a nadie hasta saber quién de verdad la quiere a usted, no a su bolsa. Y yo asentí, porque mi marido fue un hombre de palabra y yo también. La luz que entraba por la persiana partía en franjas la recámara. Puse los documentos sobre la cama. Los acomodé despacio, una carpeta tras otra, como quien arma un rompecabezas que ya conoce. Respiré parejo. La tos cedió tantito. Quizá no por el jarabe que no tenía, sino por el aire nuevo que entró cuando decidí dejar de tragar ofensas. Regresé a la cocina. Calenté el café con una olla chiquita. Porque en mi casa las cosas siempre se arreglan con paciencia y fuego bajo, antes de dar el primer sorbo. El celular vibró. Tomás. Lo vi timbrar y no contesté. No era el momento de explicar nada. Todavía no. Me senté y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí sola, sin culpa. Hay batallas que se ganan en silencio. Hay respuestas que no necesitan gritar para quedarse a vivir en la memoria del otro. El café sabía a casa. Afuera. El cielo se abrió un poquito. Me limpié la comisura de los labios con el dorso de la mano. Y susurré para mí ánimo. Almudena. Hoy empieza lo que sigue. Nunca imaginó que detrás de mi voz, cansada, había un secreto de $10 millones. El sonido de la caja fuerte aún retumbaba en mis oídos cuando la memoria me arrastró de golpe a esos días pesados en el Hospital Civil de Guadalajara, donde la vida de Hernán se fue apagando como una vela que arde hasta el último milímetro de cera. Recuerdo el olor a desinfectante, las paredes altas y el vaivén de enfermeras que entraban y salían con pasos suaves. Yo me sentaba junto a su cama cada mañana, con el periódico bajo el brazo, como siempre lo hacía en casa, aunque él ya no tenía fuerzas. Me pedía que le leyera la sección de deportes, para sentir que el mundo sigue rodando, decía con una media sonrisa que escondía el cansancio. Fue una tarde de octubre, mientras la luz del sol se filtraba amarilla por la ventana, cuando me tomó la mano con más fuerza de la que yo creía que le quedaba. Su piel estaba fría, pero sus ojos seguían siendo los de siempre, atentos, serenos, con esa chispa de ingeniero que calculaba cada cosa como si la vida fuera una obra en construcción. Almu susurró: necesito decirte algo que he guardado 40 años. Mi corazón dio un brinco. Lo miré con miedo. Pensé que quería confesar un secreto oscuro, una deuda, alguna sombra. ¿Qué cosa? Hernán, pregunté, tratando de sonar tranquila. Él respiró hondo. Se tomó su tiempo. Nunca fuimos ricos de golpe, pero tampoco vivimos al día como parecía. Durante 4 décadas invertí en silencio, poquito a poco. Fondos, acciones, un par de terrenos discretos en Puerto Vallarta y Querétaro. Nada arriesgado, solo constancia. Yo me quedé helada. Siempre pensé que vivíamos justos, que los regaños por comprar carne de res en lugar de pollo eran reales.
Inversiones, repetí. Incrédula. Asintió con un gesto leve. Empecé con 100 pesos al mes en el 82. Después fueron 500. Luego 1000. Luego más. Siempre antes de que el dinero llegara a la cuenta de nómina. Y tuve suerte. Almu, mucha suerte. Hoy, todo eso está a tu nombre. Sacó de debajo de la almohada un sobre doblado, con los bordes gastados. Lo puse en mi bolso sin abrirlo, temblando. ¿De cuánto hablamos? Mi voz era un hilo de aire. Él cerró los ojos un instante y, con una calma que me partió el alma, dijo: más de 180 millones de pesos. Lo revisé el mes pasado con el notario Monreal. Sentí que la sangre me abandonaba. Me tuve que agarrar de la barandilla de la cama. 180 millones. No podía ni imaginarlo. Era como escuchar una cifra de otro planeta. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Logré murmurar. Hernán me apretó la mano de nuevo. Porque el dinero cambia a la gente. No quería que viviéramos pensando en cuánto teníamos, sino en quiénes éramos. Y también quería saber, si algún día yo faltaba, ¿quién se quedaría a tu lado por ti? Y no por lo que guardamos. Me tragaba las lágrimas mientras lo escuchaba. Sus palabras tenían el peso de una despedida, pero también la claridad de una última lección. Prométeme algo. Almudena, no le digas a nadie, ni a Tomás, ni a Elvira, ni a tus hermanas, nadie. Observa, mira cómo te tratan cuando creen que no tienes nada, y solo entonces deciden quién confiar. Las lágrimas se me escaparon. Te lo prometo. Hernán. Él cerró los ojos satisfecho, como quien por fin termina una obra bien hecha. Pasaron unos minutos de silencio, interrumpidos solo por el pitido de las máquinas. Le acaricié la frente y me di cuenta de que, incluso muriendo, me estaba cuidando. Esa noche, de regreso a casa, abrí el sobre documentos de cuentas, extractos de inversiones, escrituras, todo en orden. Todo bajo mi nombre. Guardé aquel sobre en la caja fuerte que años después abriría con las manos temblorosas. Como ahora. Miré los papeles sobre la cama y sentí que la voz de Hernán seguía viva. No era solo dinero lo que me había dejado. Era un escudo. Era un espejo. Era la certeza de que mi valor no estaba en pedir limosnas, sino en recordar quién soy. Apreté el sobre contra mi pecho. Esa herencia no era solo dinero. Era una prueba. La casa en Chapalita se había vuelto grande para mí sola. Cada rincón guardaba la voz de Hernán, el sillón donde leía el periódico, el patio donde regaba sus rosales, la mesa de madera que había tallado con sus propias manos. Yo mantenía todo limpio, con cuidado, como si al hacerlo pudiera sostener viva su presencia. Pero por las noches, el silencio pesaba más que cualquier recuerdo. Los domingos, Tomás y Elvira venían a checarme. Como decían ellos, nunca era una visita larga ni cálida, más bien una inspección disfrazada de preocupación. Ese domingo en particular llegaron sin avisar. Apenas abrí la puerta, los nietos corrieron hacia mí. Abuelita, gritaron al unísono, colgándose de mi cintura. Sus risitas eran la única música verdadera que aún sonaba en la casa. Quise abrazarlos con fuerza. Pero Elvira entró detrás, con su perfume caro llenando la sala antes que sus palabras. «Niños», con cuidado ordenó, «no molesten a la abuela, que ya no tiene fuerzas». Los apartó con una sonrisa falsa, como quien acaricia con una mano mientras se empuja con la otra. Yo fingí no notar el gesto y les ofrecí un juguito, pero Elvira se adelantó. «¿Qué juguito, Almudena? No es bueno para ellos tomar cosas con azúcar. Mejor agua simple». Dicho esto,
Caminó directo a mi cocina como si fuera suya. Escuché el rechinar de la puerta del refrigerador. Yogur de vainilla, soltó con tono burlón. ¿Sabe cuánto cuesta este vasito? Con lo que vale podría comprarse medio litro natural. Así no se puede. Tomás, su mamá gasta como si le sobrara. Me quedé en la sala, con la sonrisa rígida, mientras escuchaba cómo mi propia cocina se convertía en sala de juicio. Tomás no dijo nada, solo bajó la cabeza, jugueteando con las llaves del carro. Ese silencio suyo me dolía más que las palabras de ella. Al poco rato, Elvira salió de la cocina con el control del aire acondicionado en la mano. 23 grados, arqueó las cejas. Esto es un lujo. Así se va la luz rapidísimo. Con razón luego no alcanza. Lo vamos a bajar a 26, que es más razonable. Pip. El aire se apagó un momento antes de ajustarse. La casa, que hasta entonces respiraba tibia, se volvió fría de golpe, como si un invierno invisible hubiera entrado con ella. Yo no respondí. Miré a Tomás. Quise encontrar en su mirada un destello de complicidad, de defensa, algo que me recordara que seguía siendo su madre, pero él siguió callado, hundido en su mutismo cómodo, como si no escuchar también fuera una forma de estar de acuerdo. Los niños, ajenos al clima de los adultos, se habían acomodado en el piso con unos cochecitos que siempre dejaba guardados para ellos. «Abuelita, ¿puedes jugar con nosotros?», me preguntó el mayor, extendiéndome un carrito rojo. Yo estaba a punto de sentarme en la alfombra cuando Elvira volvió a intervenir. «No, mi amor, la abuela no puede gastar en juguetes nuevos. Y esos ya están viejos. Mejor jueguen con la tablet, que es más educativo». Les arrebató los cochecitos de las manos con un gesto rápido, dejándolos sobre la mesa, como si fueran basura. El brillo en los ojos de mis nietos se apagó un poco, y a mí se me rompió el alma. Respiré hondo. No quería hacer una escena delante de ellos, así que me limité a sonreírles y a decirles que después jugaríamos en el patio. Pero la sonrisa me pesaba como piedra. Elvira se acomodó en el sillón de Hernán como si fuera suyo, cruzando las piernas, sacando el celular. Tomás se sentó a su lado. Yo me quedé de pie, junto a la ventana, viendo cómo la luz de la tarde se colaba tibia. Pero adentro todo era frío. Ese día entendí que ya no me miraban como madre, ni como abuela. Me veían como un gasto, un lujo innecesario, una carga que mantener bajo control. Me di cuenta que ya no me veían como madre, sino como un estorbo costoso. Los días se hicieron más pesados. Una tos seca me despertaba en las madrugadas, y la caminata hasta la farmacia ya no era posible sin que mis rodillas me temblaran. Tenía un coche viejo, sí, pero cada vez que intentaba encenderlo parecía más un milagro que un medio de transporte. Ese lunes amanecí con fiebre, mareada, y tomé el teléfono para llamar a Elvira. «Hija, ¿podrías pedirme un Uber? Necesito ir al médico», dije con voz quebrada, al otro lado de la línea. Silencio. Luego una risita seca. «¿Un Uber? ¿Y con qué lo vas a pagar?» «Almudena, yo no voy a estar gastando en caprichos. Camine. La calle no se vaya a acabar», contestó con desdén. Tragué saliva. «Aunque sea, acompáñame», murmuré. «Lo siento. Tengo manicura. Además, usted exagera. Seguro ni está tan enferma». Colgó sin más. Me quedé mirando el teléfono, como si esperara que Hernán apareciera en la pantalla para rescatarme. Pero ya no estaba, ese mismo día, por la tarde. Tomás y Elvira vinieron. Yo seguía mareada, con el rostro pálido. Al verlos,
respiré aliviada, pensando que quizá cambiarían de tono. Tomás, necesito que me presten 200 pesos para mis medicinas, pedí con humildad. Mirando a mi hijo, él dudó, pero antes de abrir la boca. Elvira soltó una carcajada que heló el aire. 200 pesos. Ja. Otra vez a pedirme miró de arriba abajo con ese brillo cruel en los ojos. ¿Sabe qué es usted? Almudena. Una carga inútil. Vive en esta casa grande, sin pagar renta, y todavía estira la mano como si fuéramos su banco. Sus palabras cayeron como cuchillos. Yo volteé hacia Tomás, esperando que al menos él se levantara, que dijera basta. Respeta a mi madre. Pero se quedó mudo, con la mirada perdida en el piso. Su silencio fue la peor traición. Sentí como si me hubieran clavado 10 monedas en el corazón, una tras otra, hasta dejarlo sangrando. Cada palabra de Elvira era una puñalada, y cada silencio de Tomás, un veneno lento. No respondí, no lloré, solo los dejé hablar hasta que se cansaron. Me levanté despacio y caminé hacia mi habitación. Cerré la puerta y me quedé allí, en la penumbra, escuchando cómo las risas de mis nietos eran apagadas por los regaños de Elvira. Miré el closet de madera que Hernán había mandado hacer años atrás. Detrás de los abrigos viejos estaba el pequeño compartimento secreto, donde descansaba la caja fuerte. Pasé la mano por la superficie fría del metal. Recordé su voz en el hospital. No le digas a nadie. Esa herencia es una prueba. Ese día, comprendí que la prueba había comenzado, que ya no era cuestión de sobrevivir a la humillación, sino de decidir hasta dónde estaba dispuesta a dejar que me pisotearan, mientras afuera Elvira seguía dando órdenes en mi sala. Yo apoyé la frente contra la caja fuerte y susurré. No era una viuda indefensa, era una mujer con un arma silenciosa, una semana después de aquella humillación. Tomás me llamó con una voz extraña, como ensayada. «Mamá, queremos invitarte a cenar. Es hora de hablar de tu futuro, de que todo esté en orden», dijo, con una suavidad que no le conocía. Acepté, aunque algo dentro de mí ya sospechaba que esa invitación no era un gesto de cariño. Me arreglé con un vestido sencillo color vino y tomé un taxi hasta su casa en Providencia. Al entrar, noté que no era una cena familiar común. La mesa estaba puesta con demasiada formalidad, manteles de lino, copas de cristal que solo usaban cuando querían impresionar a alguien. En la sala me esperaban Tomás y Elvira, pero no estaban solos. Había 2 desconocidos, un hombre de traje oscuro, con maletín de cuero, y una mujer de sonrisa tan amplia que parecía pegada con pegamento. «Mamá», dijo Tomás, dándome un beso rápido en la mejilla. «Ellos son la doctora Irene Valcárcel, consultora en proyectos de vida senior, y el doctor Gustavo Arriaga, psiquiatra especializado en adultos mayores». «Un gusto, señora Almudena», dijo la mujer, estrechando mi mano con fuerza. Su mirada era dulce, pero demasiado calculada, como la de alguien que evalúa antes de ofrecer un préstamo envenenado. Nos sentamos a cenar. Elvira me sirvió un trozo de pescado que parecía de revista, pero el ambiente olía a emboscada, entre bocado y bocado. Irene comenzó a hablar Almudena. La vida en la tercera edad puede ser complicada, sobre todo en términos de manejo económico. Usted necesita seguridad, alguien que le ayude a tomar decisiones para que no tenga preocupaciones. Yo asentí con una sonrisa cortés, sin decir nada. Entonces intervino el doctor Arriaga. Además, a veces el estrés de la viudez puede generar olvidos, confusión. Es natural, no se trata de capacidad, sino de prevención. Elvira sonrió satisfecha,
como si hubiera contratado a un mariachi que tocara justo su canción favorita. Irene sacó una carpeta de su bolso. Hemos preparado unos documentos muy simples. Señora Almudena, básicamente. Se trata de nombrar a su hijo Tomás como tutor legal y financiero. Así usted estará tranquila, sin preocuparse por trámites o gastos. Puse mi tenedor sobre el plato y lo miré fijo. ¿Tutor? Repetí con calma. Sí. Mamá intervino, Tomás. No es nada malo. Solo es para ayudarte. Para que no cargues con responsabilidades que ya no te tocan. Sentí un frío recorrerme la espalda. Recordé la caja fuerte, las palabras de Hernán en el hospital, y comprendí el guión que estaban leyendo frente a mí. No estaban preocupados por mi futuro. Estaban desesperados por controlar algo que ni siquiera sabían que existía. Respiré hondo. Fingí ingenuidad y sonreí. Claro, cariño, entiendo, dije despacio, mirando de reojo los papeles. Las copas brillaban bajo la luz del comedor. Elvira levantó la suya como si ya hubiera ganado. Yo la imité, pero en mi mente solo resonaba una certeza. Querían robarme con traje y corbata. La noche de la cena me dejó un sabor amargo, como de pescado envenenado. Sabía que si me quedaba quieta, Elvira y Tomás terminarían arrinconándome hasta hacerme firmar mi propia condena. Pasé un par de días dándole vueltas, y al final llamé a Marisela, una amiga de juventud que había trabajado años en juzgados de la capital. Mira, Almudena me dijo con esa voz firme que nunca se le quitó. Yo conozco a una abogada de primera. No se anda con rodeos y no se deja comprar. Se llama licenciada Jimena Valcárcel. Ve a verla, pero lleva todo lo que tengas en orden. No confíes ni en tu sombra. Así que tomé un autobús a la Ciudad de México. El trayecto desde Guadalajara fue largo, pero cada kilómetro me recordaba que ya no era la viuda indefensa que ellos creían. Era una mujer que debía tomar las riendas antes de que me arrancaran todo lo que Hernán me había confiado. El despacho de la licenciada estaba en la colonia Roma Paredes con libreros de caoba, diplomas enmarcados, olor a café recién hecho. Jimena era una mujer en sus 40s, de mirada ágil y cejas arqueadas que parecían leer más de lo que uno decía. Señora Almudena, bienvenida. Marisela me habló de usted. ¿Qué la trae por acá?, me preguntó. Mientras me ofrecía asiento, saqué la carpeta que llevaba conmigo copias de escrituras, estados de cuenta, documentos que Hernán había guardado en sobres Manila. Con manos temblorosas, los fui colocando sobre la mesa. Esto es todo lo que mi esposo dejó. Él me pidió que no contara nada hasta estar segura de quién realmente me respeta. Expliqué. Jimena revisó cada papel con calma, marcando algunas hojas con post-its de colores. Aquí veo cuentas bancarias en dólares. Fondos de inversión consolidados desde hace más de 30 años. Murmuró. ¿Y esto? Levantó un folder azul. Propiedades en Puerto Vallarta y Querétaro. ¿Sabía usted que ambas zonas han triplicado su valor en los últimos 20 años? Asentí, recordando las veces que Hernán viajaba por negocios, y yo pensaba que eran simples escapadas de trabajo. Lo sabía a medias. Él siempre decía, confía. El día llegará. Jimena sonrió con un gesto que transmitía seguridad. Su esposo fue un hombre muy inteligente. ¿Y usted, señora Almudena? Tiene en sus manos algo más que una herencia, un blindaje perfecto. Si jugamos bien las cartas. ¿Blindaje?, pregunté, inclinándome hacia adelante. ¿Sí? Podemos estructurar un fideicomiso, reforzar su testamento y dejar establecido que nadie, ni siquiera su hijo, pueda tocar un peso sin su consentimiento. Además,
Podemos preparar cláusulas que protejan su voluntad en caso de que intenten declararla incapaz. Créame, no sería la primera vez que un hijo lo intenta. Sentí un alivio recorrerme el pecho. Por primera vez desde que Hernán murió. No estaba sola en esa batalla. Había alguien que hablaba mi mismo idioma, el de la defensa, el de la estrategia. Licenciada, le dije con voz firme, quiero hacerlo. No voy a permitir que me arranquen lo que mi esposo me confió. Jimena asintió. Tomó una pluma y comenzó a anotar en una libreta de cuero. Perfecto. Pero recuerde algo. Almudena, esta jugada no es de fuerza, sino de paciencia. No hay que mostrar todas las cartas todavía. Ellos creen que usted es débil. Esa es su ventaja. Salí del despacho con una carpeta más gruesa que al llegar y con una sonrisa que hacía mucho no aparecía en mi rostro. Afuera, la Roma bullía de ruido y vida, pero yo caminaba ligera, como si por fin hubiera recuperado el aire, porque comprendí algo, no iba a pelear sola. Esta vez tenía armas legales. Volví de la Ciudad de México con la sensación de que, por fin, el tablero estaba listo para mover mis piezas. Jimena me había dado dirección, pero necesitaba a alguien con peso legal en Guadalajara. Alguien que conociera el trasfondo de las propiedades de Hernán y pudiera blindar todo antes de que Tomás y Elvira dieran su siguiente paso. Entonces recordé a Íñigo Monreal, el notario que durante años manejó las escrituras de nuestra casa en Chapalita y los departamentos en Querétaro. Hernán siempre confiaba en él. Íñigo es hombre de palabra, solía decirme. Pedí cita en su oficina del centro histórico, el edificio antiguo, de cantera. Olía a papeles viejos y café recién molido. Íñigo me recibió con un apretón de manos cálido. Aunque sus ojos azules tenían esa chispa de quien lleva toda una vida observando intrigas familiares desde detrás de un escritorio. Almudena. Es un gusto verla, me dijo, invitándome a sentarme frente a su escritorio repleto de carpetas. ¿En qué puedo ayudarla? Le conté toda la herencia, la petición de Hernán en el hospital, la presión de Tomás y Elvira. Luego, con calma, coloqué sobre su mesa la carpeta que traía desde la Ciudad de México, con los documentos revisados por la licenciada Jimena. Íñigo hojeó los papeles con la paciencia de quien mide cada palabra antes de hablar. Su esposo fue un hombre muy cuidadoso. Tenía todo en regla, y eso es raro de ver. Lo que debemos hacer ahora es actualizar su testamento, de manera que no quede un solo resquicio legal para que alguien lo cuestione. Respiré aliviada. Sentía que el aire, por primera vez en semanas, entraba a mis pulmones sin la presión de un nudo en la garganta. Mientras redactábamos las primeras modificaciones, Íñigo se inclinó hacia mí con gesto serio. «Hay algo que debo decirle, señora Almudena». La semana pasada recibí una llamada de otro notario de Zapopan. Al parecer, su nuera Elvira lo contactó. Quería saber qué procedimientos existen para declarar la incompetencia de un adulto mayor. Me quedé helada. Sentí como si la silla se hundiera bajo mi peso. ¿Incompetencia?, pregunté, con un hilo de voz. Sí, es un proceso delicado. Pero si logran convencer a un juez de que usted no está en condiciones de manejar sus bienes, podrían quitarle la administración de todo. La sangre me hirvió. No era solo desprecio. No eran simples insultos. Era una estrategia bien planeada para despojarme de lo que me correspondía. Íñigo me miró fijamente, con una mezcla de compasión y firmeza. Por eso, Almudena, necesitamos actuar rápido. Actualizaremos su testamento hoy mismo. Y además, sugiero dejar constancia médica de que usted está en pleno uso de sus facultades.
Eso cortará de raíz cualquier intento de Elvira. Asentí, conteniendo la rabia. No derramé lágrimas. En su lugar, una serenidad nueva me invadió. Ellos pensaban que jugaban al ajedrez conmigo, pero yo ya tenía mis torres y alfiles alineados. Firmé los documentos con mano firme, escuchando el rasguño de la pluma como si fuera un disparo silencioso que marcaba el inicio de otra batalla. Salí de la oficina de Íñigo con una certeza grabada en mi pecho si ellos jugaban al ajedrez. Yo ya iba un movimiento adelante. La decisión la tomé una madrugada, sentada en la sala de Chapalita, viendo las paredes que Hernán y yo pintamos juntos hace más de 30 años. Cada grieta era un recuerdo, pero también una cadena, esa casa, que había sido mi refugio. Se había convertido en escenario de humillaciones el aire acondicionado, bajado por Elvira. Los comentarios hirientes de Tomás, las risas apagadas de mis nietos al ser alejados de mis brazos. Comprendí que ya no era un hogar, era un campo de batalla. Al día siguiente llamé a Íñigo. «Quiero vender la casa», le dije sin rodeos. «¿Estás segura? Almudena. Esa propiedad es histórica en su familia. Más segura que nunca. No voy a seguir viviendo donde me hicieron sentir un estorbo». Íñigo entendió. En menos de un mes la operación estaba lista. Sin anuncios. Sin se vende colgado en la fachada. Todo se hizo de manera discreta, entre empresarios que buscaban propiedades en Chapalita como si fueran joyas. El precio que obtuve fue justo varios millones de pesos que se sumaron al blindaje que Hernán me dejó. Con esa liquidez en mano, tomé otra decisión que me cambió la vida. Compré una residencia moderna en Zapopan. Amplia, luminosa, con ventanales que dejaban entrar la claridad de la tarde y un jardín en el que los colibríes revoloteaban como guardianes silenciosos. La pagué al contado. Ni un solo peso debía a nadie. Elvira siempre decía que yo no tenía ni para medicinas. ¿Qué cara pondría si supiera que estaba firmando escrituras con transferencia directa? Sin pedir prestado, sin hipotecar nada. La primera noche en mi nueva casa, me recosté en la recámara principal, con sábanas recién estrenadas y un silencio distinto, el de la paz, no el del abandono. No extrañé ni por un segundo el eco triste de Chapalita. Además, me permití lujos que nunca antes consideré. Contraté a Rodrigo, un chofer de confianza, hombre mayor y respetuoso, que había trabajado para una familia amiga de Marisela. También aseguré mis mañanas con el cuidado de la doctora Camargo, una médica de cabecera privada que revisaba mi salud con dedicación y sin prisas. Lo que jamás encontré en los consultorios fríos del seguro. De pronto, la vida recobró otro ritmo. Ya no dependía de Tomás para que me llevaras a mis citas, ni de Elvira para que me acompañara y la quisiera a comprar medicinas. Ahora, Rodrigo me abría la puerta del coche con una sonrisa, y la doctora me aseguraba que, con tratamiento y calma, aún me quedaban muchos años por delante. Esa independencia fue mi verdadera medicina. Cada rincón de la nueva casa se fue llenando de mi esencia. Fotografías de Hernán enmarcadas con cariño. Flores frescas en la mesa del comedor. Música de guitarra sonando en las tardes. No era lujo, era dignidad. Una tarde de domingo invité a Marisela y a doña Concha a conocer mi nuevo hogar. Caminaban por los pasillos como niñas curiosas, admirando los ventanales, oliendo las flores del jardín. «Aquí sí se respira vida», dijo Concha, y sus palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Mientras tomaba café en la terraza, recordé la última mirada de Elvira en la cena trampa.
cuando intentó manipularme con sus expertos disfrazados. Sonreí. Ellos planeaban internarme, declararme incapaz, reducirme a una sombra dependiente. Pero esa tarde, mirando mi jardín nuevo, con la certeza de mis decisiones firmes, me dije en silencio: ellos pensaban internarme. Yo estrenaba casa. De pronto, la Elvira que me miraba con desprecio empezó a hablarme con una dulzura tan ensayada que hasta me daba risa. «Suegra, ¿qué tal si la invito a comer a ese restaurante nuevo en Providencia? Yo la paso a buscar. No se preocupe», decía con una sonrisa que parecía pegada con cinta adhesiva. Llegaba a mi casa con galletas sin azúcar, con flores envueltas en celofán, incluso con pasteles que juraba haber horneado ella misma. Detalles que jamás había tenido en los años que llevaba con Tomás. De la mujer que me gritó vieja floja no quedaba ni la sombra. Ahora parecía un ángel de telenovela barata. Yo la observaba, paciente, como quien ve a un actor repetir un mismo papel hasta desgastarlo. Su repentínica socila amabilidad me olía a trampa, aunque todavía no lograba entender de qué tamaño. Un jueves por la tarde, mientras tomaba café con doña Concha, mi vecina de Chapalita, que aún me visitaba de vez en cuando, la verdad empezó a asomarse. Ella era de esas mujeres que siempre están bien informadas, no por chisme barato, sino porque la vida en la colonia le había enseñado a leer entre líneas. «Ay, Almudena», me dijo, bajando la voz como si estuviéramos en misa. «Yo no me quiero meter, pero tienes que saberlo. Esa muchacha, tu nuera, anda ya hasta el cuello de deudas». «¿Deudas?», pregunté, aunque ya algo en mí se había encendido como una chispa peligrosa. «Tarjetas, préstamos, hasta un crédito vencido en Bancomer. Mi sobrino trabaja ahí y me contó que la están presionando. Dicen que si no paga, podrían embargar». Sentí un nudo en el estómago. De golpe, todo adquirió un sentido distinto. No era cariño lo que la movía a invitarme a comidas ni a sonreírme como santa de vitral. Era puro cálculo. Mientras doña Concha hablaba, yo recordaba escenas recientes, la vez que me insistió en acompañarme al médico por si necesitaba ayuda para pagar. Aquella otra ocasión en que me preguntó con demasiada curiosidad cuánto cobraba de pensión. O ese almuerzo en que no dejó de comentar lo sola que debía de sentirme en una casa tan grande. Cada palabra, cada gesto, cobraba ahora un nuevo significado. No era amor ni preocupación, era hambre disfrazada de ternura, hambre de dinero, de poder, de controlar lo que ella creía que me sobraba. «Tenga cuidado, Almudena», añadió doña Concha, apretándome la mano. «Una persona desesperada hace cualquier cosa». Esa noche, al recostarme en mi nueva cama en Zapopan, repasé los últimos meses como si fueran piezas de un rompecabezas: la cena trampa, las flores falsas, los abrazos fingidos de Elvira. Todo encajaba en una sola imagen. No querían cuidarme, querían devorarme. Miré el techo en la penumbra y me descubrí hablando en voz baja, como si quisiera convencerme a mí misma. No es cariño, es hambre. Un hambre que no se saciaría con galletas ni con flores, sino con la ilusión de quedarse con lo que no le pertenecía. Al día siguiente, cuando Elvira volvió a aparecer con otra de sus sonrisas envasadas, la recibí con la misma cortesía de siempre. Le ofrecí café. Escuché sus palabras melosas y hasta agradecí sus flores marchitas. Pero dentro de mí ya no quedaba duda. La veía como realmente era una actriz desesperada. Una mujer que había cambiado la furia por la máscara de la dulzura solo porque necesitaba algo más grande que mi aprobación. Esa certeza me dio fuerza. Empecé a observarla con frialdad.
a registrar cada palabra, cada insinuación, cada pregunta que buscaba arrancar un secreto. Y supe, en lo más profundo de mi ser, que estaba frente a una farsa bien montada, pero frágil como el cristal. Mientras cerraba los ojos esa noche, con el eco de la voz de doña Concha resonando en mi memoria, lo comprendí con absoluta claridad. Ya no era preocupación, era hambre disfrazada de amor. Una tarde cualquiera, cuando el sol caía sobre los árboles de Zapopan, pintando todo de naranja. Escuché el timbre. Era Elvira, con una sonrisa demasiado amplia para ser sincera. Y detrás de ella, mis nietos, Clara y Mateo. Sorpresa. Suegra canturreó con esa voz melosa que usaba cuando quería ocultar un veneno. Los niños querían verla. Mi corazón se agitó al verlos. Siempre era un gozo recibirlos. Pero algo en la expresión calculada de Elvira me puso en guardia. Apenas cruzaron la puerta. Los pequeños corrieron hacia mí. Les abracé con fuerza, aspirando el olor a infancia, ese perfume que mezcla crayones, tierra y pan dulce. No habían pasado ni 5 minutos cuando Clara, con sus ojitos tristes, me soltó la pregunta como un dardo abuela. ¿Por qué ya no nos quieres? Sentí que el alma se me hacía trizas. Me arrodillé para quedar a su altura, acariciándole la mejilla con cuidado. Como si fuera cristal. ¿Cómo dices eso? Mi vida. Claro que los quiero, más que a nada en este mundo. Mateo, con su vocecita infantil. Agregó mamá. Dice que ya no quieres jugar con nosotros, que prefieres estar sola en tu casa grande. Mis manos temblaron. Miré a Elvira. Estaba de pie, con los brazos cruzados y una sonrisa que no era de orgullo materno, sino de triunfo frío. En ese instante lo comprendí todo. No había traído a mis nietos por cariño, sino para usarlos como armas. Me tragué la rabia. No podía permitir que Clara y Mateo fueran testigos de la guerra silenciosa entre adultos. Los abracé fuerte. Tan fuerte como si quisiera blindarlos contra el veneno que les habían puesto en la boca. Con voz serena, aunque por dentro me ardiera el pecho, les dije: mis amores, ustedes no tienen la culpa de nada. Yo siempre los voy a querer. Siempre. Pero a veces los adultos tenemos problemas. Problemas que no deberían preocuparles a ustedes. Clara asintió, confundida, mientras jugaba con el borde de su vestido. Mateo, sin entender del todo, me besó la mejilla con inocencia. En sus gestos había pureza, y al mismo tiempo la fragilidad de quien empieza a cargar pesos que no le corresponden. Elvira se aclaró la garganta con un aire teatral. Ya ven, niños, la abuela lo dice bonito, pero ya no es la misma. Tuve que apretar los dientes para no responderle en ese momento. No era justo que pusieras a los pequeños como escudos de sus ambiciones. Había alcanzado un nivel nuevo de crueldad. Permanecimos un rato en la sala. Yo les ofrecí jugo y galletas a los niños, que pronto se distrajeron entre risas y carreras. Fue un alivio verlos felices, aunque la sombra de lo dicho seguía flotando. Elvira, mientras tanto, hojeaba una revista como si nada, lanzando de vez en cuando frases envenenadas, disfrazadas de comentarios inocentes. ¿Qué casa tan grande para alguien sola? Debe ser difícil mantenerla. ¿No cree? Con razón se cansa tanto. Suegra. Quizá por eso no quiere a los niños cerca. Cada palabra era una aguja, pero yo decidí no darle el espectáculo de mi enojo. Mi silencio fue mi respuesta, aunque por dentro mi corazón latiera como tambor de guerra. Cuando por fin se marcharon, quedé sola en la sala, con el eco de esas vocecitas resonando en mi memoria. Caminé hasta el ventanal y me dejé caer en el sillón. El sol ya se ocultaba,
y las sombras crecían dentro y fuera de mi casa. Sentí un dolor que no era solo tristeza, era indignación. No era justo que mis nietos fueran convertidos en monedas de cambio, en piezas de un tablero donde los adultos jugaban a ganar poder. Y menos aún que la mujer que debía protegerlos fuese quien los usara como proyectiles contra mí. Me juré en ese instante que si Elvira se atrevía así a seguir usando a Clara y Mateo como herramientas de manipulación, no se lo permitiría. Ya no era cuestión de orgullo ni de herencia, era cuestión de proteger lo único puro que me quedaba en la vida. Porque una cosa era soportar insultos hacia mí, dejar que me vieran como vieja frágil, incapaz, pero otra muy distinta era permitir que tocaran el amor de mis nietos. Me quedé en silencio, con los ojos cerrados y las manos temblando, repitiéndome como un juramento: si tocan a mis nietos, sabrán de qué soy capaz. La misma noche en que Elvira usó a Clara y a Mateo como armas. Apenas pude dormir. La idea me taladraba la mente si dejaba que siguieran creciendo en medio de esas manipulaciones. ¿Qué sería de ellos? No podía rescatar a mi hijo, ni mucho menos a su esposa. Pero sí podía proteger lo único inocente que había en esa ecuación, mis nietos. Me levanté varias veces a caminar por la casa. Encendí la lámpara de la sala. Luego la apagué. Abrí el refrigerador solo para tomar un vaso de agua que no necesitaba. En cada gesto había un torbellino de pensamientos. ¿Y si mañana me pasa algo? ¿Quién les cuidará de verdad? ¿Quién velará porque tengan un futuro limpio? Sin las manos de su madre metidas hasta el codo. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados de tanto insomnio, marqué al despacho de la licenciada Jimena Valcárcel. Su voz serena al otro lado del teléfono me devolvió algo de calma. Licenciada, necesito verlo cuanto antes. No se trata ya de mí. Se trata de Clara y Mateo. Ella no me hizo más preguntas. Solo fijó la cita. 2 días después estaba de vuelta en la Ciudad de México, sentada frente a su escritorio de madera oscura. El notario Íñigo Monreal también estaba presente, con esa elegancia silenciosa de los hombres acostumbrados a escribir destinos en hojas timbradas. Les conté lo que había ocurrido, cómo mi nuera había puesto a mis propios nietos a repetirme frases como cuchillos mientras hablaba. Vi la indignación contenida en los ojos de Jimena y un leve apretón de mandíbula en Monreal, como quien escucha un abuso que no sorprende, pero que tampoco tolera. Quiere asegurarles el futuro, resumió Jimena con firmeza. Podemos hacerlo mediante un fideicomiso irrevocable. La palabra se clavó en mí. Irrevocable. No había marcha atrás. Sonaba como un muro de acero, sólido, inquebrantable, que se levantaría entre mis nietos y la codicia de sus propios padres. Respiré hondo. Quiero que cada uno reciba 20 millones de pesos cuando cumplan 25 años. Dije sin titubear. Ni un peso antes. Y que quede por escrito, ni Tomás ni Elvira podrán tocar un solo centavo. Monreal tomó nota con su caligrafía firme. Cada trazo como si grabara mis palabras en piedra. Será intocable, señora Almudena, así, aunque el mundo se les venga encima. A sus nietos no les faltará un techo ni un pan. El silencio llenó la oficina. Yo miraba la carpeta que empezaba a engordar con cláusulas y condiciones, como si ahí dentro se tejiera un abrigo invisible para los niños. Un abrigo que no se vería, pero que los cubriría de las tormentas que sus propios padres les estaban generando. Por primera vez en meses. Respiré con alivio. No podía salvar la relación con mi hijo, que ya parecía naufragada,
pero sí podía dejar huellas que marcaran otro destino para Clara y Mateo. Jimena me dedicó una sonrisa breve, mezcla de profesionalismo y ternura. Está haciendo lo correcto, doña Almudena. La riqueza no es solo dinero, es también la capacidad de elegir a quién entregarla. Cuando firmé los documentos, mi mano tembló un poco. No por inseguridad, sino por la magnitud de lo que estaba decidiendo. Era como sellar un pacto con el futuro. Al salir del despacho, la brisa de reforma me golpeó el rostro. La ciudad seguía su curso. Caótica, ruidosa, indiferente. Pero dentro de mí, todo estaba en calma. Había ganado una batalla silenciosa. Quizá Tomás y Elvira me vieran como una anciana frágil, manipulable, incapaz de defenderse, pero nunca entenderían que el verdadero poder no está en gritar ni en imponerse, sino en planear en silencio, con la paciencia de quien sabe esperar el momento exacto para mover sus piezas. Mientras el chofer me conducía de regreso al hotel, cerré los ojos. Imaginé a Clara y Mateo corriendo libres, con las mejillas enrojecidas por el sol, riendo sin miedo. Esa imagen fue mi premio. Y en ese instante me juré algo pasara lo que pasara. Mis nietos tendrían un futuro digno, porque aunque sus padres no lo merecieran, mis nietos tendrían futuro. El citatorio llegó una mañana gris, acompañado del ruido lejano de un camión recolector de basura. El sobre oficial, con sellos del Juzgado Familiar de Guadalajara, me hizo temblar las manos. Adentro. La notificación era clara. Tomás y Elvira habían solicitado la tutela legal sobre mí, argumentando que yo ya no podía administrar mis bienes ni mis decisiones. Sentí un nudo en la garganta. No era solo la traición de mi propio hijo, era el descaro de reducirme a una incapaz. Una carga. Respiré hondo y marqué de inmediato a Jimena. Licenciada. Recibí algo muy grave. Su tono, firme pero cálido, me sostuvo como un bastón invisible. No se preocupe, señora Almudena. Iremos preparados. Usted no está sola. El día de la audiencia. El pasillo del juzgado olía a Jesús, humedad y papel viejo. Tomás y Elvira estaban allí, vestidos de manera impecable, como si la elegancia pudiera disfrazar la codicia. Elvira me miró con una sonrisa falsa, esa misma que usaba cuando quería convencer a medio mundo de su bondad. Entramos a la sala. El juez, un hombre de canas escasas y voz grave, abrió la sesión. Tomás comenzó a hablar, con frases ensayadas, asegurando que mi madre ya no recuerda sus pagos, que se expone a fraudes y que necesita a alguien responsable que la guíe. Elvira, con tono meloso, añadió: queremos lo mejor para ella. Señor juez, no sabe organizar sus cuentas, se confunde con los montos. Quise responder, pero Jimena me detuvo con una leve presión en el brazo. Tranquila, susurró. Deje que ellos hablen. Luego hablamos nosotros. Cuando llegó nuestro turno, Jimena se levantó con la seguridad de quien carga dinamita en las manos. Abrió una carpeta gruesa y empezó a mostrar documentos, extractos bancarios, inversiones detalladas, recibos de pago al corriente. Aquí está la evidencia de que la señora Almudena administra con absoluta claridad más de 180 millones de pesos en activos, dijo con voz clara. No hay un solo retraso, no hay un solo error. Y además, levantó otro folder. Aquí constan las escrituras de sus propiedades actualizadas ante notario. El juez ajustó sus lentes, hojeó algunos papeles y asintió lentamente. El silencio se volvió pesado. Elvira comenzó a morderse el labio. Jimena entonces dio el golpe final. Por el contrario,
Existen reportes de que la señora Elvira ha solicitado créditos vencidos y presenta deudas en tarjetas que superan los 600.000 pesos. Aquí están los comprobantes, obtenidos de los propios burós de crédito. Si alguien aquí corre riesgo de mala administración, no es mi clienta. El juez golpeó la mesa con la palma. Suficiente, dijo. Queda claro que la señora Almudena es plenamente capaz de manejar sus bienes. La solicitud de tutela se rechaza de inmediato. Tomás bajó la cabeza. Elvira trató de interrumpir, pero el juez la miró con severidad. Y advierto a la señora Elvira que este tribunal no tolerará intentos de manipulación hacia un adulto mayor. Si vuelve a incurrir en conductas de este tipo, se abrirá un procedimiento en su contra. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones después de semanas. No solo me habían defendido, me habían devuelto algo que Elvira y Tomás intentaron arrebatarme. Cuando la audiencia terminó, me levanté despacio, apoyándome en mi bastón, y caminé con la frente en alto. Jimena me sonrió. Lo ve. No era solo dinero lo que defendía. Era usted, y comprendí la verdad. Ese día recuperé algo más que mis derechos. Recuperé mi nombre, un martes por la tarde, cuando el sol caía oblicuo sobre los jacarandas de mi calle en Zapopan. El chofer me entregó un sobre que había recogido del buzón. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito con letra infantil y un corazón mal dibujado en la esquina. El papel era de un tono púrpura brillante, de esos que se venden en papelerías para manualidades escolares. Mis manos temblaron antes de abrirlo. Lo hice despacio, como quien abre un relicario. Adentro, una hoja doblada en 4, con trazos torpes, letras bailando entre renglones. Abu Almudena, te extraño mucho. Mamá dice que no debo escribirte porque te pones triste, pero yo quiero verte. Te guardé un dibujo de un perro y un árbol, como los que me enseñaste a pintar. No le digas a nadie que te escribí. Te quiero hasta el cielo. Firmaba Clara, con una estrellita al lado de su nombre. Sentí un nudo que me apretaba la garganta. La leí 3 veces seguidas, acariciando las palabras como si fueran un tejido frágil que podía deshacerse con el aire. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de verdad, no de rabia ni impotencia. Eran de amor puro, de ese que no se compra ni se finge. Entonces lo entendí. Elvira había prohibido a mis nietos escribirme. No bastaba con apartarlos en mis visitas, con convertirlos en peones de su juego. También buscaba arrancar de raíz cualquier lazo emocional entre ellos y yo. Guardé la carta contra mi pecho y me quedé un buen rato sentada en la terraza, oyendo a lo lejos a unos niños reír en bicicletas. El sonido me hizo imaginar a Clara y a Mateo, preguntándose por qué su abuela ya no estaba cerca. Esa noche apenas pude dormir. Recordé la voz dulce de Clara cuando me pedía que le contara historias antes de acostarse, o la manera en que corría a esconderse detrás de mis faldas cuando se peleaba con su hermano. ¿Cómo alguien podía tener el corazón tan endurecido como para prohibirle a una niña escribirle a su abuela a la mañana siguiente? Llevé la carta a mi escritorio. La puse sobre el vidrio, junto a los papeles de mis cuentas y el expediente del fideicomiso. Era como si esa hoja sencilla, de papel púrpura y tinta escolar, pesara más que todos los millones guardados en bancos y propiedades. Llamé a Jimena, licenciada. Recibí una carta de mi nieta. ¿Y qué dice? Que me extraña, que su madre no la deja escribirme. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego Jimena respondió con voz firme. Entonces tenemos la prueba más valiosa. Nada desenmascara mejor a una persona que el testimonio
inocente de un niño. Colgué con el corazón encendido. Sabía que esa carta sería un faro en medio de las intrigas. Una prueba de que mi batalla no era solo legal ni financiera, sino humana. Esa noche, antes de apagar la lámpara, volví a leerla. Cada palabra de Clara brillaba como oro verdadero. Y pensé, las palabras de una niña pesan más que millones. El viernes por la tarde recibí una llamada inesperada. Era Tomás. Su voz sonaba apagada, sin la altanería con la que solía hablarme cuando estaba al lado de Elvira. «Mamá, ¿puedo ir a verte?», preguntó, como si temiera que yo le cerrara la puerta en la cara. Acepté. Aunque la desconfianza me pesaba en el pecho, llegó solo, sin niños, sin esposa, con el rostro marcado por unas ojeras profundas. Apenas se sentó en la sala. Bajó la cabeza y empezó a frotarse las manos, como si buscara limpiarse de algo invisible. «Mamá», descubrí las deudas de Elvira. Me miró con ojos turbios, como los de un niño que teme el regaño. No son pequeñas. Tarjetas, préstamos bancarios, hasta un crédito personal con intereses altísimos. No dije nada, lo observé en silencio, con el mismo gesto con el que Hernán solía esperar a que Tomás confesara cuando era chico. Ella me dijo que todo estaba bajo control, que lo hacía por la casa, por los niños. Su voz se quebró. Pero no. Vi los estados de cuenta. Está ahogada. Mamá, y me está arrastrando con ella. Por primera vez en mucho tiempo. Lo vi vulnerable. Sin la coraza de esposo obediente ni de hijo distante. «¿Y ahora vienes a decirme esto?», pregunté despacio. Después de haber callado cuando me insultaban. Después de no defenderme ni siquiera cuando te pedí un simple Uber para mis medicinas. Tomás bajó la mirada. «Lo sé, te fallé, mamá, y no hay excusa. Me quedé callado porque pensé que era lo más fácil, y ahora me doy cuenta de que me convertí en cómplice». Su confesión me dolió más de lo que imaginé, porque una madre siempre guarda la esperanza de que su hijo recapacite antes de que sea demasiado tarde. «¿Y qué esperas de mí?», Tomás pregunté, con voz firme. «No lo sé. Tal vez un consejo. Tal vez que me escuches». Hizo una pausa larga y se llevó las manos al rostro. «Me siento atrapado. Mamá, no sé cómo salir de esto». El silencio llenó la sala. Afuera, los autos pasaban por la avenida, indiferentes a la tragedia íntima que se desmoronaba entre madre e hijo. Respiré hondo antes de responder Tomás. «Yo siempre estaré dispuesta a escucharte. Pero no confundas eso con olvidar. Yo también me sentí atrapada. Sabes, atrapada en tu silencio, en tu indiferencia. Tú eras mi hijo, y me dejaste sola cuando más lo necesitaba». Él cerró los ojos, y por un instante me pareció que iba a llorar. «Lo sé», repitió, casi en un susurro, «y no sé cómo reparar ese daño». No lo consolé, no lo abracé, solo me limité a poner distancia con mis palabras. Porque la herida estaba demasiado fresca. Un hijo puede equivocarse. «Tomás», dije finalmente, «pero la traición deja cicatrices que nunca desaparecen». Él asintió en silencio. Se levantó despacio, como si llevara una losa en la espalda, y se marchó sin darme un beso en la frente, como solía hacerlo de niño. Me quedé sola en la sala, mirando el sobre púrpura con la carta de Clara sobre la mesa. Y pensé, las deudas se pagan con dinero, pero las traiciones, con memoria. Elvira siempre tuvo un don para disfrazar las trampas de cortesía. Por eso no me sorprendió cuando, una tarde de viernes, Tomás me llamó con voz forzada. «Mamá, Elvira quiere invitarte a cenar.
Dice que ya es hora de dejar atrás los pleitos. No lo dudé, algo se traía entre manos. Pero acepté, porque a veces la mejor manera de enfrentar una trampa es asistir al banquete y dejar que el enemigo se delate solo. La cena de reconciliación fue en su casa, esa misma que yo ayudé a pagar cuando Tomás se casó. La mesa estaba impecable, mantel nuevo, copas brillantes, velas encendidas. Hasta música suave sonaba en segundo plano. Los niños no estaban. Seguramente los habían mandado con alguna vecina para que nada interfiriera. Elvira apareció vestida de seda color marfil, con un collar que me pareció demasiado caro para alguien con deudas hasta el cuello. Me saludó con una sonrisa ensayada, de esas que se notan huecas desde lejos. Doña Mariana me dijo con tono dulce, fingiendo respeto: «Qué gusto tenerla en casa. Hoy cenamos en paz, como familia». Pero no tardó en mostrarse la verdadera intención. A los 10 minutos, cuando apenas servían la crema de calabaza. Sonó el timbre. Entró un hombre trajeado, maletín de cuero en mano. Elvira lo presentó con naturalidad forzada. «Este es el licenciado Ramírez, especialista en sucesiones». Pensé que podría orientarnos para evitar malentendidos en el futuro. Sentí el frío de la traición recorrerme la espalda. Aunque no me inmuté. El licenciado, un hombre delgado con gafas de marco metálico, sacó unos papeles y comenzó a hablar como si todo estuviera ya decidido. «Mire, señora», dijo mientras acomodaba las hojas, «con la edad vienen responsabilidades. La familia debe estar unida. Y lo mejor es que usted ceda una parte de su patrimonio para garantizar la estabilidad de su hijo y de sus nietos». Elvira lo interrumpió con fingida ternura. «No es por nosotros, Mariana. Es por el bien de todos. Nadie quiere verla sola o en problemas. Si nos firma aquí, podremos administrar mejor». La escuché en silencio, sorbiendo un poco de agua. Cuando terminó, coloqué lentamente mi servilleta sobre la mesa y me incliné hacia mi bolso. «¿De verdad creen que soy tan ingenua?», pregunté con calma. Saqué una carpeta azul, gruesa, perfectamente ordenada. La abrí y extendí unas copias frente al licenciado y a Elvira. Eran los documentos del fideicomiso que Jimena y el notario Monreal habían estructurado conmigo en la Ciudad de México. «Aquí está todo», dije con voz firme. 20 millones de pesos para cada nieto. Cuando cumplan 25 años. Inembargables, intocables, blindados. Ni usted ni nadie puede meter mano en esto». El abogado Ramírez tragó saliva. Incómodo. Se quedó mirando los papeles, incapaz de replicar. Tomás parecía petrificado, como si recién entendiera que la jugada había terminado antes de empezar. Pero fue el rostro de Elvira el que me reveló todo: primero la incredulidad, luego el enojo disfrazado de sonrisa, hasta que finalmente se quebró en una mueca amarga. Sus manos temblaron al intentar tomar el documento, y su voz perdió la dulzura impostada. ¿Cómo consiguió esto?», murmuró. «No lo conseguí, Elvira. Lo planeé. Mientras ustedes me querían hacer pasar por incompetente, yo blindaba el futuro de Clara y Mateo. Ustedes quedaron fuera». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Solo se escuchaba el leve zumbido del aire acondicionado. El licenciado Ramírez recogió discretamente sus papeles. Murmuró algo sobre no haber nada más que discutir y se levantó para marcharse. Tomás me miraba, dividido entre la culpa y el desconcierto, pero no dijo una palabra. Yo me puse de pie. Recogí mi carpeta y mi bolso. Antes de salir, miré a Elvira directamente a los ojos y añadí:
El dinero nunca fue el problema. Elvira, el problema fue tu hambre y tu desprecio. Y hoy acabas de perder más que una herencia, perdiste la máscara. La dejé allí, sentada frente a un banquete que ya no tenía sabor, con la cara quebrada por la verdad. El aire salado de Puerto Vallarta me recibió como un abrazo que llevaba años esperando. El murmullo constante de las olas parecía decir mi nombre. Recordarme que todavía había vida más allá de los pleitos, las trampas y las máscaras. Viajé con mi hermana Lucinda, mi cómplice de toda la vida, la única que nunca me soltó la mano ni en los días más oscuros. Nos instalamos en un pequeño hotel boutique frente a la playa. Nada de lujos desmedidos, una habitación blanca, luminosa, con un balcón desde el cual se veía el Pacífico extendiéndose hasta donde la vista ya no alcanzaba. Cada amanecer, el sol pintaba el horizonte con tonos naranjas y violetas que me hacían sentir como si el mundo estuviera recién estrenado. Lucinda me miraba en silencio cuando yo me quedaba absorta frente al mar. Una tarde, mientras compartíamos una jarra de agua fresca con rodajas de limón, me dijo con esa claridad que siempre la ha distinguido hermana: siempre pensé que la riqueza era tener cuentas llenas, pero viéndote aquí, tranquila, me doy cuenta de que la riqueza es otra cosa. Sonreí, porque eso mismo rondaba mis pensamientos desde hacía días. Tenía inversiones, propiedades, millones que mi esposo Hernán dejó como fruto de su disciplina. Pero el verdadero tesoro era sentarme frente al mar, respirar sin miedo, tomar mis decisiones sin pedirle permiso a nadie. Esa era la verdadera libertad. Las noches en Vallarta eran igual de mágicas. Caminábamos por el malecón, entre estatuas de bronce y vendedores de artesanías. Escuchábamos a los mariachis en la plaza, y yo sentía cómo cada acorde de trompeta me arrancaba de encima los restos de humillación que Elvira había intentado sembrar en mí. Un día, al regresar de la playa, encontré un sobre debajo de mi puerta. El corazón me dio un vuelco al reconocer la letra infantil, redondeada. Era de Clara, mi nieta. Lo abrí con cuidado, como si dentro guardara un pedazo de mi propio latido. El papel era de color púrpura, igual que la primera carta que me envió a escondidas. Abuela decía: guardé mi domingo para ir a verte cuando cumpla 15. No le diré nada a mamá. Te extraño mucho. Leí esas palabras una y otra vez. Sentí un nudo en la garganta, pero también una fuerza renovada. Clara no me olvidaba. No importaban los muros que intentaran levantar sus padres. Ella me llevaba en su corazón, y eso valía más que todo el oro del mundo. Se lo mostré a Lucinda, y juntas lloramos en silencio. Ella me tomó la mano y susurró: ¿ves, Mariana? La vida sabe recompensar a quien no deja de amar de verdad. Esa noche, mientras las olas rompían suavemente en la orilla, comprendí que mi lucha no había sido en vano. Había defendido mi dignidad. Había protegido el futuro de mis nietos. Y lo más importante, había recuperado la certeza de que mi voz tenía peso, que mi existencia tenía valor. Me acosté con la ventana abierta, dejando que el aire marino entrara y arrullara mis sueños, y antes de cerrar los ojos, pensé en Hernán. Quizá él ya lo sabía desde siempre, que la riqueza no estaba en las cifras de las cuentas bancarias, sino en la serenidad de un corazón en paz. Desperté con la primera luz del día, y supe que el camino ya no estaba marcado por la sombra del miedo, sino por la claridad de la elección. Ya no era la viuda acorralada, ni la madre señalada como estorbo. Era yo, simplemente yo.
decidiendo con libertad. No necesitaba permiso de nadie para ser feliz.